La guerra es un concepto que ha estado presente por siglos, considerado como un factor clave en el desarrollo de civilizaciones y culturas, tales como lo fue en la Edad Media. En este periodo se distinguen los conflictos bélicos donde los caballeros eran los dueños de los campos de batalla, mientras que los demás participantes numerosos demostraban poca importancia en su lucha a pie. Ciertas luchas como las invasiones por los vikingos y la expansión de territorio como lo fue la conquista normanda de Inglaterra caracterizaron el futuro occidente de su herencia cultural, junto al desarrollo en las tecnologías que continúan adaptándose a nuestros motivos hasta hoy en día. A diferencia de esto, la paz presenta una relación estrecha con el concepto de la guerra, que ofrece una forma de solucionar conflictos de manera no violenta, ejercitando el buen carácter. Con esta idea se presentaban sentencias de multa para todos aquellos que realizaban actos criminales que alteren la estabilidad de la sociedad. Tradicionalmente, la Edad Media ha sido vista como una edad culturalmente oscura, que se desarrolló entre los dos momentos de grandes avances en la historia de la humanidad, tales como lo fue la civilización romana y el Renacimiento. Sin embargo, la Edad Media fue una época de grandes avances en el campo de la cultura. El caballero con su armadura, montado sobre un caballo de guerra de forma colorista, es un símbolo inolvidable de la Europa occidental en tiempos medievales. Esta imagen presenta un enfoque idealizado por la guerra, siendo el caballero guerrero el personaje omnipresente. Como resultado, era persuasivo el interés o deseo de ser este personaje relevante en la sociedad durante esta época, por su estado de poder que impulsaba la acción militar. En, en la actualidad, las nuevas tecnologías no solo han supuesto avances significativos en cuestión de armamentos, tácticas y estrategias, sino que han condicionado enormemente, junto con los medios de comunicación, la representación de la guerra. Muchos artistas contemporáneos utilizan la manipulación y el control de las imágenes de conflictos bélicos actuales, que esto lleva consigo una herramienta muy poderosa. Entre las obras guerreras más conocidas del arte contemporáneo fue el famoso Tío Sam, y esto era un retrato que representaba el patriotismo estadounidense, que servía como excelente método de propaganda para convencer a los civiles a inscribirse en la carrera militar. Dicha táctica, a su vez, fue utilizada en la Edad Media, donde se favorecían las pinturas de los caballeros, por lo que en ambas épocas de guerra y paz, el arte de la Edad Media y el arte actual fue uno característico de la propaganda que exalta en el espíritu y el sentido de lucha. Luego, entre los siglos X y XI aproximadamente, es cuando el feudalismo, una organización política, social y económica que creó sistemas, logra introducirse en la Edad Media, logrando permitir el equilibrio y la ayuda mutua entre nobleza y realeza. Esto es gracias a los procesos políticos que hubieron como las cruzadas o la reconquista en España, y de un poder único como se consideraba en el imperio, pasó a convertirse como la instauración de varios poderes sobre tierra, a mano de los nobles. De hecho, según el artículo socializo en el régimen político en Europa, el rey debía ceder parte de su poder a los miembros de la nobleza, a cambio de obediencia, fidelidad y acompañamiento en las guerras. El feudalismo fue caracterizado por tener una apariencia de poder privado, es decir, que cada señor feudal establecía sus propias reglas de convivencia en su territorio, por lo cual en cada territorio se desarrollaban diversidades de lenguas y costumbres. Por ende, esto hacía más profunda las divisiones políticas. En la Edad Media hubo un tiempo que no existía una unidad política, y a causa de esto, el control del pueblo lo tenían los bárbaros. Esto empeora en el año 843, cuando lograron firmar el Tratado de Verdún, y esto hizo la extinción de la organización política. Este tratado dividió el territorio entre varias personas, logrando terminar la unidad occidental, y lo único que logró sobrevivir a la disgregación política fue la Iglesia, considerándose como la única institución que logró unir a todos los pueblos europeos y convirtiéndose en el poder más significante en el contexto político. Durante la Edad Media, durante la Edad Media hubo varias personas que contribuyeron a la historia de la Edad Media en Guerra y Paz, personas que han influido en el devenir del tiempo, inventos, descubrimientos de independencia, tecnologías, creencias, etc. La Edad Media fue un periodo lleno de personas de gran relevancia. La época se ha dividido en dos periodos: Alta Edad Media, del siglo V al X, y Baja Edad Media, siglo XI al XV.
Una de las personas más importantes en el periodo de Alta Edad Media de Europa Oriente es Clodoveo I, que fue el rey de los francos que logró unificar casi toda Francia. También Clodoveo fue el fundador de la dinastía merovingia. Otra persona importante por Europa Oriente es Carlos Magno, que fue el fundador del Imperio Carolingio, que se convirtió en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por la península ibérica estaba Lobigildo, nombrado rey de los visigodos, desde 572 a 586. Lobigildo, con intensa labor política y militar, logró un reino cohesionado en donde había formas que el gobierno local podía crear obstáculos a su autoridad. Otro personaje importante por la península ibérica fue Don Pelayo, que fue el primer monarca del reino de Asturias y fue encargado de frenar la expansión musulmana. Se le atribuye el comienzo de la Reconquista, que durante años enfrentaría a los musulmanes y cristianos por el control de la península ibérica. El periodo de la Baja Edad Media se encuentra ubicada entre el siglo XI al siglo XV, empezando con la peste negra y terminando con el descubrimiento de América y el paso al comienzo de la Edad Moderna. Una persona importante fue Guillermo I de Inglaterra, que fue la persona encargada de conquistar Inglaterra y formar la corona inglesa. Otro es Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid. Fue capaz de formar un ejército sin rey y conseguir victorias como la toma de Valencia contra los musulmanes. También podemos mencionar a Genghis Khan, conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas del norte de Asia y conquistó gran parte de Eurasia y obtuvo el mayor imperio de la historia. Actualmente podemos ver los diferentes tipos de influencia que estas personas han tenido en la actualidad, como el ataque terrorista en Nueva Zelanda causado por Brent Tarrant, en donde el terrorista fue inspirado por diversos acontecimientos históricos. Uno de los nombres escritos en la arma en honor fue el de Don Pelayo. El terrorista escribió el nombre en honor a la batalla de Covadonga, donde los musulmanes que intentaban conquistar el norte de España fueron doblegados. También hay similitud cuando se analizan los conflictos, como los conflictos actuales en Afganistán, con las guerras civiles nórdicas de la Alta Edad Media. La similitud entre las dos es la división poco clara entre guerra y paz. Vemos cómo estos conflictos fueron y siguen siendo muy intensos durante toda la historia. Otra similitud que hay es que hay muchos grupos diferentes involucrados. Varias luchas al mismo tiempo que a menudo se extienden a través de las fronteras que vemos hoy en día en sitios como Afganistán. La economía feudal estaba centrada en la agricultura, en particular en el manejo y la distribución de porciones de terreno llamadas feudos. Los feudos, al igual que la mayoría de los recursos, estaban en manos de las clases más altas en la jerarquía social, es decir, el rey y los nobles de mayor rango. Los de las clases menores, los más pobres, no tenían feudos, pero sí los podían obtener mediante el vasallaje. El vasallaje ocurría entre un señor feudal, el propietario, y un vasallo. Es un acuerdo en donde a un vasallo se le ofrecen tierras para cultivo y protección a cambio de algún servicio determinado por el señor feudal, y este servicio usualmente era militar. El señor feudal podía ser el mismo rey y sus vasallos eran los nobles. Pero a su vez, esos nobles vasallos podían tener vasallajes con nobles de menor rango, con campesinos y con siervos. En el caso de los campesinos y los siervos, podían trabajar las tierras del señor feudal, pero debían pagarle impuestos y debían entregar la mayoría de su cosecha. El feudalismo tiene sus semejanzas con el capitalismo en la actualidad. El que los señores feudales tuviesen vasallos y feudos, aparte del rey, se parece a la privatización de industrias por agencias externas al gobierno, con el fin del enriquecimiento propio. Sin embargo, la economía feudal no estaba regulada, por lo que surgían varios monopolios. El capitalismo favorece la competencia para que, en teoría, no se formen monopolios, pero no se ve así en práctica. En cuanto a guerra, el rey organizaba una red de caballeros para mantener el orden y para defender el territorio. Estos caballeros tenían acuerdos de vasallaje con el rey, donde se les ofrecía feudos y riquezas a cambio de su servicio militar.
Usualmente eran nobles, pero estos acuerdos también ocurrían con campesinos y siervos, con el beneficio adicional de posiblemente subir de clase social. La guerra en la actualidad tiene semejanzas con la Edad Media. El crecimiento económico que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial debido al aumento en producción es análogo al desarrollo de mejores técnicas agrícolas y al mejor desarrollo del comercio en la Baja Edad Media para el tiempo de las cruzadas. Sin embargo, la guerra sigue teniendo efectos devastadores ya que se destruyen recursos. Por otro lado, unirse al ejército es voluntario hoy en día, pero las técnicas de reclutamiento tienen similitudes con las de la Edad Media. A los que se unen al ejército se les ofrece ciertos beneficios económicos, como beneficios de retiro y el pago de estudios. Por otro lado está el Selective Service, un sistema en donde los varones mayores de 18 años se deben inscribir para poder obtener becas federales. La sociedad de la Edad Media estuvo dividida en tres clases sociales: los señores feudales, los religiosos y los siervos. Esto llevó a una desigualdad social y al predominio de la Iglesia. La Iglesia se había consolidado tiempo atrás, cuando el Imperio Romano le había donado grandes extensiones de territorios en diferentes lugares de Europa. Este poder hizo que la vida de los obispos y abades se deformara, es decir, llevaban una vida de riqueza, alejándose de los principios básicos del cristianismo: pobreza, obediencia y castidad. Una función importante de la Iglesia es que muchos monasterios se dedicaron a traducir, interpretar y archivar todos los libros de la época, lo que hizo que se transformara en verdaderos centros de cultura. Entre la Edad Media y nuestros días, no solo hay discontinuidades, sino también continuidades. La Edad Media se erige en depositaria de los altos valores de referencia, cima de aquel equilibrio social, religioso o estético que desde entonces solo ha conocido una continuada decadencia. Sucede entonces que la Edad Media se convierte en actual y constante referente para amparar las opciones de presente, pasando como mínimo a adornar con supuestas herencias del pasado, lo que corresponde a una decisión política contemporánea. Al mismo tiempo, esa edad, sinónimo de época de retroceso estancada entre dos polos de progreso y avance, ha consolidado la expresión de medios ocultos al margen de la evolución que pueda tener la visión del medioevo. La Edad Media acabó hace medio milenio y desde entonces se han sucedido revoluciones. Se ha impuesto el capitalismo, ha arraigado la sociedad de clases, se han perfilado los estados y se han buscado distintos modelos de convivencia. Por si fuera poco, en las últimas décadas las distancias han empequeñecido, los hechos parecen acelerarse y se sustituyen valores sociales y políticos hasta hace poco tenidos por consolidados. Más allá de el dato cierto es que las raíces de gran parte de nuestro presente anclan en la Edad Media: las lenguas, las identidades nacionales, la estructuración territorial, el tamiz de las creencias, un notorio sector del patrimonio cultural. La Navidad se celebraba desde la Edad Media representando una tradición totalmente religiosa, donde cada acto que se hacía representaba la religión, que estas celebraciones eran a representación de Jesucristo. La Navidad en la Edad Media tenía una duración de 12 días, que era desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Este día en particular era el día de la Epifanía de Reyes. Para el 24 de diciembre era una tradición común celebrar el día con una gran cena, dentro de lo que se podía permitir la familia con sus escasos